Vale, ahora quiero hablaros a nivel más personal de lo que está pasando con el tema de Mafian. Yo de verdad no sé qué pensar, qué hacer o cómo enfrentarme muchas veces ya a todo esto. Yo sé que la gente al final te dice, esto es entretenimiento, lo que hacemos es venir y divertirnos y ya está, y esto es lo que me tengo que preocupar, en venir, charlar, ver contenido con vosotros y poco más. Pero cuando yo es que el problema que tengo muchas veces es que sí, a veces me río, a veces me molesta o incluso cuando Mafian me atacaba a mí, pues lo tomaba con mucho más humor porque al final que me ataque a mi Mafian, bueno, como digo, va a ser un poco más ridículo, ¿no? Es decir, no me va a afectar tanto en ese aspecto. Pero al final, eh, el problema es que cuando sí conoces a gente a la que han hecho daño, a gente directamente que han estado atacando, a gente que han estado señalando, y el problema de sus vidas, como pueda ser, por ejemplo, el caso de Frida, como pueda ser el caso de muchos otros, pues, pues, bueno, pues se estén jugando la vida, básicamente cada día con su trabajo y que por cosas de este señor se lo compliquen hasta tal punto donde tienen una diana también en su cabeza gracias a las cosas que este señor hace. Pues a mí se me hace bastante difícil de llevar, bastante difícil de tragar y bastante difícil de defender este tipo de cosas a veces con humor. Yo sé que mucha gente me ha seguido siempre pues porque les hacía gracia, pues porque era entretenido y por todo ese tipo de cosas. Y también sé que de un tiempo a esta parte, quizá pues al igual que yo no quería ver demasiados sucesos porque entendía que igual era demasiado malo, pues nos ha estado tocando ver demasiados sucesos. Nos ha estado tocando ver a víctimas de estafas, nos ha estado tocando ver a víctimas de como los bebés fallecidos, con el caso de Lupita, como nos ha tocado ver a niños directamente, pues, entre trifulcas maternas y abuelas, abuelo paternal, ¿cómo se dice? Eso no tengo ni idea. Aunque sea por un agua, disfruta de Quintana Roo. Gracias, Elena Vázquez. La cuestión es que hemos estado viendo, pues, como digo, mucha historia y mucha peculiaridad de los sucesos, casos, terribles acciones de lo que ha sido México, ¿no? Con lo de la víctima de Zapopan, con diferentes casos. La cuestión con todo esto es que al final yo intento seguir hablando, seguir intentando que la gente no caiga en ese tipo de engaños, de mentiras y demás, pero luego tienes a canales, no solamente como el de Mafian, que mienten y engañan y llegan al final a tener a personas involucradas en estos casos a pesar de sus peritos falsos que hemos visto, a pesar de inventar testigos y a pesar de todo, de pronto aparece la Vivian esta o no sé, que es la supuesta amiga de esta señora y una de las investigadas también para el caso, según decían, y según una de las hipótesis o no sé qué, que se manejaban en Internet, no sabemos las de la policía, lógicamente, aparecer en una entrevista de 3 horas con este señor, que no he visto, todavía no he podido tener el acceso a verla. Espero en algún momento poder tener tiempo, pero entre las vacaciones y tal, como comprenderéis, no voy a dedicar 3 horas. Y ojalá me encontrara algún resumen donde poder ver más o menos de qué ha ido el tema, porque ahora, por lo que he visto, mucho resumen no ha habido. Porque yo de verdad, yo no sé hasta qué punto este tipo de gente sabe. Pero el problema también es que hay otros canales que sí que tienen muchas visualizaciones. Como por el caso, por ejemplo, en el caso de Javier Ceriani. Javier Ceriani es otra persona que suele tener casi 200.000 visitas por cada directo que tiene. Es una persona que, como hemos visto en alguna ocasión, tira también bastante al amarillismo. No veo su contenido de manera continua, pero sí que he visto a gente, como por ejemplo los sociólogos, aparecer allí y luego darse golpes en el pecho a Ceriani diciendo, el problema son la gente que sacáis esta gente de la nada y que luego en principio pues se crecen porque solamente buscan fama y al final son un problema en potencia, cuando básicamente salieron de su canal. Entonces, no lo sé. La cuestión es que este señor, el Ceriani, ¿estáis por ahí todavía? Perdonadme. Un segundito. Sí, parece que ahora vuelven. Es que se me había ido todo, ¿vale? Se me había ido el chat y tal. Espero que, por ejemplo, os estéis ahí. Ahora ya veo que vuelve a moverse. Bueno, total, que el Ceriani, de pronto, el otro día cuando salió lo de la testigo, esta falsa que se había inventado, básicamente Mafian,
pues muchos medios de comunicación le dieron voz. Y cuando básicamente todos acabamos viendo que básicamente todo era mentira y que todo esto había sido una historia inventada y que todavía a día de hoy el, el tipejo este de Mafian se pone a decir que si la familia quiere tener la información de su testigo estrella, que lo sabe todo, que tienen que contactarle para que le ofrezcan protección y entonces la testigo le ayuda, cuando básicamente la fiscalía estaba diciendo que ni siquiera coincide con los testimonios de otros 30 personas que han conseguido interrogar. Pues hombre, deja bastante en entredicho que todo era una clara mentira, pero todavía más cojones que ni siquiera vayas a la fiscalía a dar tu testimonio, pero sí que quieras tener acceso a la familia de esta víctima precisamente por este tipo de engaños, ¿no? Entonces, todavía Ceriani se pone a defender que probablemente Mafian, aunque para muchos le odian y para muchos está muy bien, lo que se le olvida a Ceriani es que para muchos de los que está muy bien es porque probablemente no saben lo que hace. Y porque simplemente son personas que acaban de llegar a su canal y se creen que realmente investiga y se creen que realmente lo que está diciendo es honesto. Cosa que a la mínima que empiezas a investigar un poco y a ver un poquito las pruebas, ves que básicamente este señor te miente. Y entonces, un canal como el de Ceriani, que se supone que está para también informar, entretener y todo ese tipo de cosas a tantas personas, que le dé tanta manga ancha y que diga encima todavía que seguramente si esta víctima ha mentido no sea culpa de Mafian, que lo llegó a decir en uno de los vídeos que vi, pues hombre, claro, al final yo digo, yo por mucho que quiera, yo puedo estar hablando aquí en mi canal y puedo estar diciendo lo que me parece una persona u otra y demás, pero el problema está en que al final con quienes sí que mueven números en YouTube son una pelea constante y es muy difícil acabar intentando enseñar que una persona miente de forma constante si básicamente los que sí que tienen altavoces los utilizan para seguir blanqueando a mentirosos y personas que dañan a los demás. O sea, a mí creo que de los pocos que tienen voz en este mundillo de los que me he encontrado y que normalmente sirven no solamente para informar, sino para desmentir, probablemente hayan sido Mr. Doctor. Probablemente Octavio en todo este tiempo, con sus más y sus menos, sus detractores, sus fallos y como todos tendremos. Pero probablemente sea una de esas personas que señala a los que lo hacen mal. Cosa que en este mundillo parece ser que la mayoría miran hacia otro lado. Para no meterse entre compañeros, y claro, así te llegan miles de comentarios de personas que te dejan en comentarios aquellos de, no, es que tú lo que tienes es envidia de sus números y lo que tienes que hacer es hacer tu propio contenido. Como si básicamente estos periodistas o pseudoperiodistas, por decirlo de alguna manera, no se dedicaran precisamente a utilizar a víctimas y a otras personas para hacer su contenido de algo que no tienen inventándolo. O sea, porque inventarse y ensuciar y enmarañar y hacer daño a los demás no es contenido. Simplemente es una bajeza que muchos les importa tres cojones hacer, porque básicamente no tienen moral, ni repudio, ni les importa una mierda la vida de otras personas a las que dañan. El problema es que la mayoría de esta gente que defiende ese tipo de cosas probablemente es que no te lo han hecho a ti en tu vida. A la mayoría sí que les empiezo a... Yo antes decía que a la mayoría no les deseo que les pase. Ahora algunos de estos sí. De verdad, algunos de estos sí. Les deseo que vivan en sus propias carnes los que otros tienen que llegar a sufrir. Para que espabilen. Porque me empiezan a dar un poco igual todas estas personas enfermas. Empiezo a estar un poquito hasta los cojones de tener que mirar siempre por el lado más y excesivamente correcto de muchos de estos, cuando básicamente podría legalmente estirar todavía más la mano, pero muchas veces prefiero no hacerlo por intentar ser el más correcto de los correctos, porque creo que es la manera que más cómodo me siento, o por lo menos que más cómodo me sentía. A día de hoy empiezo a estar cada vez un poquito más cansado. Yo no sé si es las redes, yo no sé si es YouTube, yo no sé si es también el hartazgo de ver que al final la mayoría de los mentirosos de estos canales se salen con la suya básicamente y todavía tú tienes que tratarles con guante blanco. Es muy complicado.
al final hay muchas veces que incluso cuando alguien te insulta, tú tienes legalmente aquí, en España, la opción de devolver el insulto. Y yo normalmente no suelo entrar ahí, porque ¿para qué? Ni siquiera es un argumento. Pero a veces también me planteo, y también es una de las encuestas que hice por Twitter, si realmente merece la pena citar, enfrentarte a todas estas personas e ir diciéndoles directamente a la cara, pues cómo se comportan y cómo son. Al final, la mayoría como mafian directamente acabarían bloqueando, o sea que tampoco tendría mucho recorrido. Y tampoco te sirve de mucho, ¿no? Al final estar etiquetando y hablando. Y yo al final creo que también algunas personas pues pueden tirar demasiado de eso y abusando, rozar el acoso, como otras personas, buscándote por todas las redes sociales, por las que tienes para intentar seguir enfrentándote o algunos de estos que todavía mandan a sus seguidores para que te vengan directamente a seguir molestando. Tanto como el Mafian como el Javi Oliveira, que básicamente hace lo mismo y que también tenemos clips de él, ya diciéndole a la gente que si eso vengan a mis redes, porque como él estaba bloqueado en todas, pues es lo que tienen. Y entonces algunas de estas personas empiezan a rozar ya el acoso. Y entonces tienes la duda de si realmente es correcto hacerlo de esta manera y es entrar en su juego o no. Porque al final, lo peor de todo esto es que los seguidores que tienen este tipo de canales, ¿vale? Los seguidores que tienen son básicamente de lo peor que hay. Básicamente les da exactamente igual el daño, las mentiras, absolutamente todo y que sean canales que da igual, que les dejen mal. No sirven de nada. Total, ¿qué más da? Si sus seguidores simplemente le van a seguir defendiendo, porque al final todo es por una justicia que se inventa, por lo que sea. Entonces, todo vale con esta gente. Pero sin embargo, luego tienen las narices de señalar a los defectos de los demás como diciendo, sí, sí, pero tú haces, y yo diciendo, ¿y qué me vienes a contar? ¿Te has visto tú la puta cartera? Si directamente tienes ahí piel humana casi que te has ido dejando. Así que esta es la movida. La cuestión es que hacerlo mal a veces implica también pues que te puedas enfrentar a veces a demandas, a denuncias, a mil historias, ¿no? Aunque otras veces no, porque otras veces estás cubierto por el ánimo retorquending o este tipo de cosas que lógicamente te permiten cierto margen también. Pero la cuestión es, ¿te merece la pena entrar en eso? Porque ¿sabes cuál es el problema que tenemos aquí? Que nosotros estamos abajo. Yo llevo 2 años en esto y mis números son los que son. A veces están más arriba y a veces están otra vez en el fondo. Y el problema que hay con esto, es que intentar enfrentarse a personas que tienen 100.000 visitas con 2.000, 5.000 o 10.000, es que seguirá habiendo 95.000 personas que solamente se queden con una de las versiones. Y si encima les das clips para que puedan sacártelos de contexto y para que todavía puedan coger aquellas frases diciendo mira cómo insulta o mira cómo hace o mira cómo X, todavía creo que sería a veces más difícil la pelea porque primero ellos no tienen moral, no tienen escrúpulos, les importa 3 narices hacer daño y encima el problema es que tienen muchísimo más alcance. Entonces, ¿lo correcto qué es? ¿Hacer las cosas bien o darles al pueblo pan y circo y que los leones se coman directamente al legionario? Porque esto es lo que siento con YouTube. Que la gente le importa 3 cojones. Están en su casa, rascándose los huevos, comiendo palomitas y por mí si se matan. Ah, no viven bien estos youtubers, ¿ya? Pues a mí que me vienen a contar historias. A mí yo lo que quiero ver es sangre. Y eso es lo que me encuentro en YouTube. Al final, ¿qué más puedes aportar a todo esto? Porque la gente no quiere que le enseñen lecciones de moral. La gente no quiere que le corrijan directamente, no quiere que le enseñen si está mal o bien educado. Porque te dicen, a mí ya me educaron en mi casa y no me vienes tú a educar ahora a mis 30, 40 o 50 años. A pesar de que algunos siguen totalmente sin educación. Y el problema es este. Tenemos a Mafian haciendo el peor contenido de los que me encuentro últimamente, utilizando casos con muertos de por medio, que no decimos poco, con víctimas que rompen familias drásticamente, porque no puedo
creer una cosa peor probablemente que perder a un hijo. Y todavía las personas son a las que van a confiar, a las que van a darles repercusión y a las que buscan estas salidas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos inventamos que somos periodistas? Porque en México allí nos estipulan ya como periodistas. A mí ya me estipulan en México como si fuera un periodista. Legalmente lo soy en México. Podría decirlo y no pasaría absolutamente nada, incluso sería cierto. Decimos que somos periodistas, nos inventamos también a, no sé, peritos holísticos que nos vengan a traer la numerología, el karma y demás como el otro día, que ataquen directamente a familias enteras con esas mierdas de testimonios sacados desde debajo de los calzoncillos una vez usados. Y le llamamos a esto contenido. Total, estoy seguro que exclusiva. Tenemos el audio que cambiará la cosa o el testimonio que dará la vuelta a todo esto. No sé. No lo sé, yo llego a un punto en el que yo no soy médico. No soy Mr. Doctor y no os puedo hablar de medicina. Yo no soy Salama. No soy psicólogo y no os puedo hablar desde la salud mental. Yo puedo venir aquí y abrirme y opinar desde mis entrañas lo que siento. Pero luego a la gente le molesta eso. Que te digan si está bien o está mal, o si te comportas o no te comportas. Entonces, ¿qué hago? Decirme. ¿Qué os puedo ofrecer? No lo sé. Lo que sí sé es que ojalá lo de Mafian tarde o temprano podamos resolverlo. Ojalá podamos decir desde este canal que sirvió para algo todo lo que hicimos. Porque yo no sé dónde estaré mañana. No sé si estaré arriba, si estaré abajo o estaré fuera. Pero ojalá haya servido para hacer esto un poquito mejor, aunque probablemente sea un grano en una playa, que al final no sirva de mucho. Pero eso que tenemos. A ver qué opináis vosotros.